Octubre 10. Sostenido por la oración. Los israelitas han abandonado tu pacto. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Primera de Reyes 19:14. Una cierta conferencia de pastores una vez organizó un seminario que trató sobre la desesperación y la depresión en el ministerio. De una manera que fue fenomenalmente alentadora u horriblemente desalentadora, fue el seminario más concurrido de toda la conferencia, un evento solo para estar de pie. Los pastores, algunos acompañados por sus esposas, buscan esperanza y respuestas sobre qué hacer cuando se enfrentan a un severo desaliento en el ministerio. El profeta Elías había sabido cómo se sentía el ministro más afligido en esa habitación. Experimentó desesperanza en su propio ministerio. Una vez se paró solo frente a 450 hombres armados, profetas del falso dios Baal, que se oponían totalmente a él, y se experimentó a Dios descender en grandioso poder y vencer a sus enemigos. Sin embargo, inmediatamente después de esto, recibió un mensaje amenazante de la reina Jezabel y huyó al desierto. Pasó una noche abatido en una cueva, convencido de que era el único que quedaba, que era celoso de Dios. Y en ese estado de abatimiento, Dios se reunió con Elías y lo alentó sobre todo con esa promesa: dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. Primera de Reyes 19:18. Tu fe y crecimiento en la semejanza con Cristo son de gran aliento para tu pastor. El apóstol Pablo, al enterarse de que la joven congregación en Tesalónica todavía estaba firme en su fe, escribió: ahora sí que vivimos, y describió todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes. Primera de Tesalonicenses 3, del 8 al 9. Los siervos de Dios en todas las áreas del ministerio no son inmunes al desaliento. El camino del servicio cristiano está lleno de altibajos. Hay días encantadores y días desastrosos. Cuando estamos desanimados, puede parecer difícil seguir adelante, pero Dios usa a su pueblo para defender a los pastores y líderes ministeriales por su fe y crecimiento y por sus oraciones. Cuando C.H. Spurgeon mostraba a la gente alrededor del tabernáculo metropolitano de Londres, los llevaba abajo para mostrarles la sala de máquinas. No había máquinas allí, en cambio había asientos. Aquí varios cientos de personas se reunían cada domingo por la mañana para orar por Spurgeon mientras predicaba. Sabía que la eficacia de su ministerio dependía de aquellos que oraban y del Dios que respondía a sus oraciones. Si estás en el ministerio, ya sea pagado o no, y te sientes desanimado, considera esto: ¿has impactado vidas por la eternidad? Mira hacia atrás en los últimos 2 años y entre las dificultades podrás ver evidencias de la obra de Dios a través de ti. Deja que eso te anime, y quien quiera que sea, cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que escribiste una nota de aliento u oraste por aquellos que sirven en el ministerio a tu alrededor. Es de vital importancia que lo hagas, incluso si estos líderes continúan predicando y enseñando los mismos mensajes y ministrando de la manera exacta que siempre han tenido. Tendrá un efecto mucho mayor cuando simplemente oremos por ellos con fe. Todos nosotros tenemos la responsabilidad, de hecho, el privilegio de hacerlo. Primera de Tesalonicenses 2 al 15 y del capítulo 3, el 13. Amén. Muchas gracias, hermanita Estela. Muy buenos días nuevamente para todos. Sostenido por la oración. Justo el devocional hace un énfasis especial en la vida de el predicador Spurgeon, donde, como él manifiesta, en el lugar de predicación donde este hombre predicaba, debajo del púlpito tenía un gran salón donde habían demasiadas sillas, como él dice, pero todas estas sillas eran su sala de máquinas, en donde las personas oraban, y él dependía constantemente de la oración de los hermanos. Esto es un gran ejemplo que
nos muestra la historia a través de este tipo de hombres y predicadores, donde muestran que realmente dependían del Señor. Pero también el devocional del día de hoy nos va a hablar un tema importante también. Y en esta mañana meditaremos sobre un tema que es el pan diario para pastores, líderes, pero también para toda clase de creyentes. Y hablaremos un poco acerca también de la desesperación o la depresión también que se sufre en medio del ministerio y aún en medio de la vida diaria. Y en esta oportunidad vamos a ver a través de la vida del profeta Elías, el cual pasó por uno de los momentos más difíciles de su vida. Contrario a lo que muchas personas dicen o manifiestan, que dicen que un cristiano no puede pasar por depresión, vemos que Dios no oculta esta realidad a ninguno de los hombres de Dios. En muchos círculos cristianos tal vez existe esta creencia de que es imposible que para un verdadero creyente haya depresión, o que de pronto ocurra esto. Se dice en ocasiones que ocurre que hay depresión porque o está en pecado, o le falta fe, o le falta conocimiento bíblico. Pero sin embargo, un estudio de la palabra nos demuestra que al igual que Elías, también hay otros personajes, otros hombres de Dios que pasaron por depresión. David fue un hombre que pasó por depresión, y la depresión fue a causa de su propio pecado, y es lo que vemos reflejado en el Salmo 51 y el Salmo 32, donde él expresa realmente la depresión en la que cayó, pero todo esto fue a causa de su propio pecado. Vemos también a Moisés. Moisés fue un hombre que también pasó por la depresión y la desesperación, pero esto no fue a causa de su propio pecado, sino a causa del pecado del pueblo. Jeremías fue un hombre también que se deprimió, y la depresión de Jeremías fue porque Dios le reveló a él lo que iba a hacer con el pueblo judío. Se deprimió por conocer la verdad. Entonces vemos que Dios muestra esta depresión en estos hombres de Dios por diferentes causas. Pero en esta oportunidad, el devocional, vamos a verlo, o esta depresión la vamos a ver tanto para los líderes y pastores, como para aquellas personas que de pronto no llevan a sus espaldas las cargas del ministerio. Pero en general es un tema para todos los siervos de Dios. Entonces, miremos qué le pasó a Elías entonces. La historia de Elías es una de las historias más poderosas y convincentes que tenemos en toda la Biblia. Nosotros de la historia de Elías podemos sacar muchas enseñanzas, muchas lecciones muy valiosas, tal vez sobre la fidelidad a Dios, sobre el coraje, la moral, sobre la humildad, sobre cientos de otras enseñanzas. Pero Elías fue un hombre que vivió en el reino del norte de Israel durante el reinado del rey Acab. Recordemos que Acab, junto con su esposa Isabel, ellos habían promovido la adoración de un dios llamado Baal. Ellos habían olvidado la adoración al Señor y se habían entregado a esta deidad pagana para adorarlo y para que todo el pueblo la adorara. Y la misión como tal de Elías era advertir al rey y al pueblo sobre las consecuencias que vendrían a causa de esta idolatría. Y uno de los versículos que más marca o que más es más significativo sobre la vida de Elías se encuentra en Primera de Reyes 17:1, donde Elías dice: vive Jehová, Dios de Israel, delante de quien estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino conforme a mi palabra. Elías oró y no llovió durante 3 años. Y aquí vemos que el coraje de Elías para enfrentar al rey Acab era un gran coraje. Tenía un compromiso con la verdad y la justicia de Dios. Y otro episodio también lo vemos en Primera de Reyes 18, donde Elías se enfrenta a 450 profetas de Baal.
para que ellos probaran que su Dios Baal era real. Y Elías dice, si Jehová es Dios, seguidlo. Si Baal, seguidle a él. Y toda esta confrontación termina con Elías invocando a Dios, quien le responde enviando fuego del cielo para que consuma los sacrificios de Elías y demostrando el gran poder y la supremacía de Dios. Y de una manera asombrosa, Dios respalda a Elías y todos estos profetas mueren degollados. Lo último que sabemos de Elías, leemos en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, donde dice que Elías fue llevado. Dice el texto, y sucedió que yendo ellos y hablando, era que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Este último versículo nos dice, nos habla el final milagroso de la vida terrenal de Elías, quien es uno de los pocos personajes en la Biblia que fue llevado directamente al cielo sin experimentar la muerte. Pero entonces nuevamente nos hacemos la pregunta, ¿qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó con Elías? Que se veía tan fortalecido, tan cerca del Señor, que se veía tan usado por Dios, tan seguro del Dios que predicaba, que pasó por depresión. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 dice, después de que aconteció esta gran escena con esos 450, este hecho tan estremecedor, después de que han sido degollados estos 450 profetas, dice Primera de Reyes 19, Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces, Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no cuento tu vida como la de uno de ellos. Y dice el versículo 3, Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado y anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un arbusto, pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el arbusto, se durmió. Pero un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces vio que en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor volvió por segunda vez, le tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Oré, el monte de Dios. Vemos que Elías pasó por una gran depresión. Elías desea morirse, tiene temor y desea morirse. Y esto, según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un desorden mental común caracterizado por una persistente tristeza o la pérdida del interés en las actividades que normalmente tú disfrutas hacer. Se acompaña por la incapacidad de realizar actividades diarias, por lo menos 2 semanas. La depresión, según la Organización Mundial de la Salud, es un desorden complejo. Un estudio en el 2016 demostró que hay 4 diferentes subtipos dentro de la depresión. Y se estima que la depresión ataca aproximadamente a 3 millones de personas en el mundo, mayormente a mujeres. Y se sabe que hay depresión en un miembro de la familia. De cada familia mismo hay un miembro con depresión. Y hay riesgo de que otros también puedan padecerlo. En Elías vemos que esta
depresión se manifestó en que Elías tuvo miedo. Dice el versículo 3, Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Lo que hace la depresión es aumentar como tal la oscuridad de la mente caída, resultando en un corazón más duro, en un corazón egocéntrico, en un corazón que no mira a Dios, sino que se mira a sí mismo y mira las circunstancias. Y al mirarnos a nosotros mismos, pues realmente no es mucho lo que vamos a encontrar. No vamos a encontrar seguridad. Y recordemos cómo nuestro corazón, cómo nos engaña. Jeremías 17:9 dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Elías tuvo miedo y estaba cegado por esta oscuridad. Y en medio de esta situación por la cual de pronto hemos pasado o está pasando Elías, sentimos una especie de nube de duda y de temor siempre encima. Y es como una niebla que no nos deja ver las cosas como son, ya que empezamos a pensar que eso que nos está pasando nunca se va a ir o nunca se acabará, como si estas situaciones fueran eternas, fueran permanentes. Y los problemas se ven o aparentemente son más grandes que las promesas de Dios. Las heridas y el dolor de cierta manera ven nuestra fe. Y como resultado, entonces, perdemos de vista que este mundo no es nuestro hogar, que este mundo es pasajero. Y en vez de buscar razones para alabar al Señor, lo que preferimos hacer es maldecir en medio de nuestra crisis. Y vemos esto en Elías. Elías tuvo miedo. Y es por eso que vemos que Elías pidió morirse. Versículo 4 dice, y anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un arbusto. Pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Pidió morirse. Para algunas personas, la vida llega a ser tan desesperante, tan dolorosa, tan oscura, que la única salida que ven es la muerte. Y algunos creyentes caen en una depresión tan aguda que lo único que desean es acabar con todo. Y mis hermanos, para que una persona vea la muerte como la única opción en su vida, tiene que estar pasándolo muy mal en su vida. Y puede que sea una sola causa o puede que sean varias las causas que esté pasando. En medio de estas situaciones, todo se ve negro, todo se ve oscuro. Parece como si no hubiera salida de ese túnel, que no vale la pena luchar, que es mejor tirar la toalla, que se siente como si ya no hubieran fuerzas físicas, emocionales para seguir adelante. Seguramente se siente como si nadie te entendiera, como si no importara nada. Se pierde el apetito, se pierde la ilusión por todo. Hay sentimientos de desesperación y hay desesperanza a veces por largos tiempos. Mis hermanos, ¿de alguna manera te has sentido así? ¿O conoces a alguien que esté pasando por esta situación? Seguramente sí. Pero en la palabra de Dios nosotros podemos ver que Dios no condena explícitamente la depresión o aún el deseo de morir. Más bien lo que hace el Señor es proveer ayuda para salir de estos pensamientos. Y tenemos varios ejemplos de personas en la Biblia que querían morir porque estaban pasando por situaciones realmente difíciles y Dios no se enojó con ellos. Vemos Elías, un profeta de Dios, que después de ver ese poder y esa gloria de Dios, enfrentarse a estos profetas de Baal, se sintió solo, temeroso y deseó morir.
Vemos a Job, que era un hombre temeroso de Dios, perfecto, recto, apartado del mal. En un solo día perdió a sus hijos, perdió el ganado, perdió a sus criados. Dice la Biblia que le vino una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la cabeza. Y en su dolor, Job clamó de esta manera. Job 7:15 dice Job: mi alma pues escoge la asfixia, la muerte, en lugar de mis dolores. Job deseó morir también. También vemos a Moisés, el libertador del pueblo. Dios lo usó poderosamente para sacar al pueblo de la esclavitud. Tenía una gran carga con todo el pueblo, porque siempre ellos estaban quejando, estaban criticando, y Moisés ya no podía más, estaba agotado, y dijo en Números 11:14, yo solo no puedo llevar a todo este pueblo, porque es mucha carga para mí. Y si así me vas a tratar, te ruego que me mates, si he hallado gracia ante tus ojos, y no permitas ver mi desventura. Moisés, con esta gran carga del ministerio que estaba llevando, deseó morir. Pero cuando leemos estos pasajes, vemos algo glorioso, porque vemos el carácter compasivo de nuestro Dios. En cada una de las circunstancias les proveyó a ellos la ayuda necesaria. Y esto no es muy diferente para nosotros. Podemos pasar, seguro hemos pasado por momentos de depresión, o quizás pasaremos por momentos de desesperación, pero recuerda quién es Dios, que aún en las situaciones serán usadas por Dios para formar a Cristo en nuestras vidas. Y es precisamente lo primero que debemos hacer, recordar que Dios es compasivo. Él es el Dios que responde en medio de nuestras más profundas angustias. El Salmo 18:6 dice, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Lo primero que debemos hacer es eso, recordar quién es Dios, recordar que Él es compasivo, recordar que no nos condena por la depresión que estemos pagando, que no nos cae encima por la situación de desesperación que estemos pagando. Si ves, cuando Elías estaba pasando por esta situación tan desesperante, tan angustiante, con el temor que tenía, con el deseo de querer morir, dice que un ángel viene y le da de comer. El ángel del Señor viene y le da de comer. Ese es nuestro Dios, compasivo, generoso, amoroso. Y lo primero que debemos hacer en medio de estas situaciones es recordar esto. Lo segundo que debemos hacer es que debemos predicarnos las verdades de la palabra de Dios continuamente. No debemos dejar que las mentiras en nuestros pensamientos, que nos dicen que la muerte es la única salida, hagan nido en nuestra mente. Dios en su palabra nos da mucho consuelo cuando el alma está afligida, cuando el alma está desesperada. Él provee la ayuda para que nosotros sigamos adelante y vencer la desesperación por medio del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Pero recuerda que la palabra de Dios es la espada del Espíritu y necesitamos tenerla en nuestras mentes para pelear esas batallas. Por eso siempre es importante recordar todos los textos que el Señor provee en su palabra. Textos como Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré ciertamente, te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Nahum 1:7 dice, bueno el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él se refugian.
Y segunda de Corintios 4:8, me parece glorioso. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda compasión, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso debemos predicarnos las verdades del Evangelio. Y lo tercero que podemos hacer es no aislarnos. Cuando estemos pasando en medio de situaciones de desesperación, de depresión, busquemos ayuda en otros creyentes. Quizás da temor pensar de que otros no te entiendan por lo que tú estás pasando o que te juzguen. Pero, mis hermanos, la realidad es que el verdadero creyente ama al hermano y va a hacer todo lo posible por ayudarte. No estás solo. Busca consejería en algún hermano, en alguna hermana piadosa de tu iglesia. Recuerda que la iglesia es ese cuerpo visible de Cristo. Como la familia espiritual que es, tiene un papel importante. Este papel es ofrecer ayuda y apoyo a los que sufren. A veces nosotros pensamos que la única persona que debe hacer esto es el pastor, los ancianos, los diáconos, pero no son solo ellos. Primera de Corintios 12:26 dice, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Por tanto, mis hermanos, cualquier creyente que ha experimentado la salvación por la obra del Espíritu Santo en su corazón, pues debe estar o debería estar capacitado para amar, para animar, para ayudar a sus hermanos que estén pasando por desesperación o por depresión. No es solo labor del pastor, es deber de todos amarnos y cuidarnos los unos a los otros. Miremos a Elías. Elías fue un profeta de Dios, fue un siervo del Señor que sintió temor, que sintió deseos de morir, pasó por desesperación, pasó por depresión. Hoy en día hay pastores que tienen muchas cargas sobre sus hombros, cargas del ministerio, cargas con las personas, cargas económicas, cargas familiares, pero quizás nosotros no podamos quitarles estas cargas, pero lo que sí nosotros podemos hacer es ayudarlos en una oración comprometida, en una oración sincera por sus luchas y por sus cargas. ¿Estás orando por tus pastores? ¿Estás orando por aquellos líderes que dirigen las congregaciones, que se preparan para predicar, que luchan con sus propios pecados, que luchan diariamente y quizás les toca en silencio, porque no se pueden mostrar débiles, porque van a ser juzgados, criticados, señalados? Pero vemos que hombres de Dios pasan por este tipo de situaciones, temor, angustia, a veces hasta deseos de morir. Pablo encontró un gran consuelo, un consuelo valioso como siervo de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:18 dice, teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo, y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Después de todo, pregunta Pablo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Y la respuesta es, son ustedes. Sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Le dice Pablo a los de Tesalónica. Pablo encontró esperanza
y alegría como siervo de Dios en ver cómo la obra de Dios tenía sus frutos en los creyentes y cómo valía la pena seguir predicando, seguir sirviendo al Señor. Quizás este es el consuelo que encuentran los hombres de Dios en medio de esa desesperación, de esa angustia, cómo la obra crece en los hermanos, pero también trae angustia y desesperación cuando la obra no se ve reflejada en los hermanos que tanto se les enseña, que tanto se les predica. Estos pastores pasan por estas situaciones. Por eso, mi hermano que enseñas o mi hermana que sirves, así te paguen o no te paguen, que Cristo y la obra maravillosa de su evangelio, lo que está haciendo en la vida de otros, te anime a seguir firme en la fe. Unos últimos consejos para nosotros. Si vemos que alguien está pasando por depresión o está pasando por alguna desesperación en su vida, primero, ten cuidado de juzgar. Más bien, ponte en los zapatos de esa persona. No sabemos lo que alguien está pasando hasta que nosotros lo vivimos o lo experimentamos. Y es muy fácil juzgar desde afuera, pero mis hermanos, seamos compasivos, misericordiosos con los que sufren y preocupémonos por su corazón de una manera genuina, sincera. No juzguemos. Más bien, estemos ahí, pongámonos en los zapatos de esa persona. Si alguien está pasando por depresión o por desesperación, no sermonees, no seamos como los amigos de Job, que le sermonearon hasta desanimarle más. Cuando una persona sufre, quizás lo que necesita es que alguien lo escuche. Déjala que hable, déjala que exprese su dolor. Santiago 1:19 dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Tal vez lo que necesita en ese momento es ser escuchado. También ora por esa persona. Sabemos que la oración del justo puede mucho y tiene poder. Quizás esa persona no tiene ni el ánimo ni la fuerza para orar, pero tú sí. Por eso ora por ella y ora con esa persona. También pasa tiempo con el afligido. No quiere decir que estés todo el día con esa persona, pero sí 1 o 2 veces a la semana puedes invitarla a tomar algo, puedes invitarla a salir de casa, puedes invitarla el domingo a comer. Todos estos tiempos de calidad le van a ayudar a ver que esa persona no está sola, que su familia en la fe le ama, que se preocupa por ella. Si está pasando por desesperación, también muéstrale que la amas y que te preocupas de una manera genuina. Proverbios 17 dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Que esa persona vea que te preocupas de ella sinceramente y no simplemente por cumplir. Si una persona está pasando por depresión o por desesperación, mi hermano, sea sensible a las necesidades que esté pasando. Puede que la desesperación y la angustia de algún hermano sea porque no tenga trabajo, sea porque no haya podido pagar el arriendo, porque no tenga con qué pagar las facturas, o que no pueda comprar comida para sus hijos. Mostrémosle una ayuda genuina, así como lo hizo la iglesia primitiva, cuando fueron sensibles a las necesidades de las viudas y de los huérfanos. Y por último, mi hermano, muéstrale a Cristo en cada momento y la necesidad de depender de Él. Si es creyente, puede que esta persona haya olvidado que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay poder, que en Cristo hay paz, que en Cristo hay misericordia, que en Cristo hay gracia, que en Cristo hay fortaleza, que en Cristo hay gozo, para que su descanso esté de nuevo en Cristo. ¿Qué debemos hacer? Llevémoslos a las escrituras, a las promesas que Dios nos ha dejado. Que Él vuelva, que esta persona que está pasando por depresión, vuelva y abrace estas promesas y vuelva y las haga suya. Ese debe ser nuestro objetivo. Y en todas estas cosas que les acabo de nombrar, no olviden que
La motivación final no es simplemente animar o ayudar al desesperado, sino que nuestra motivación debe ser el amor al Señor. Por eso dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Mis hermanos, en nuestro Dios hay esperanza. Y cuando estamos en Él, la muerte no es una opción. Pongamos nuestros ojos en Cristo en medio de cualquier aflicción que estemos pasando. Seamos compasivos con los que pasan por esta situación. Y si nosotros somos los que estamos pasando, tenemos a un Dios compasivo, a un Dios amoroso, que se compadece de nuestras debilidades y que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.